Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Segundo informe de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario de los mexicanos, desde el patio del Palacio Nacional, rindió cuentas sobre su gestión en una comparecencia que estuvo enfocada en tres temas fundamentales: corrupción, el avance y la lucha de la pandemia del COVID-19 y la recuperación económica y el desarrollo del país. ¿Qué balance fue el que dio el mandatario? ¿Coincide la realidad con la percepción que tienen los ciudadanos? ¿Qué deudas tiene pendientes el presidente de los mexicanos para lo que resta de su mandato? ¿Cómo va México? Ese es nuestro tema de hoy en France 24 para analizar en el debate. Precisamente para hablar sobre este tema vamos a invitar, o hemos invitado, a Leida Alavés. Ella es diputada federal por el partido Movimiento Regeneración Nacional Morena y también es presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. Nos acompaña desde la capital mexicana. También está con nosotros Marco Adame. Él es diputado federal por el Partido Acción Nacional PAN, también es vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y también se une desde la Ciudad de México. También está con nosotros Mario Carbonell, el corresponsal de France 24 en la capital mexicana. También queremos conocer su opinión, por eso los invito para que dejen todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales @France24_ o _ES y @Santilogo. Deje todo con la etiqueta numeral el debate F24. Pues quiero comenzar entonces dándoles un dato. Según una encuesta del diario El Financiero, la aprobación de gestión del presidente mexicano tiene una aprobación del 59% de los mexicanos y es desaprobada por el 40% de los ciudadanos. Ese es como el punto de partida de este gran análisis donde vamos a tocar varios temas y quiero comenzar con Mario, nuestro corresponsal en la capital mexicana, para hacer rápidamente, Mario, un resumen y un balance pequeño, corto, de lo que dijo el presidente esta mañana allí en el Palacio Nacional en la capital mexicana. Gracias y buenas tardes. Un saludo a los invitados. Pues el presidente, como ya lo mencionaba, centró su discurso en el manejo de la crisis, el manejo que se ha hecho de la crisis tanto sanitaria como económica, y destacó desde luego pues la presencia de sus programas sociales. Dice que 23 millones de familias han sido beneficiadas con estos programas sociales, lo que les ha ayudado a aguantar esta crisis derivada de la pandemia de COVID. También puso énfasis en la austeridad. Dijo que son 560,000 millones de dólares los que se han ahorrado gracias a recortar los lujos, los excesos en el gasto del gobierno. Y bueno, también se refirió a al manejo de la pandemia de coronavirus, al señalar que pues en el país no ha faltado las camas en los hospitales para quien requiera la atención. Señaló reiteradamente que vamos en el camino de la recuperación, que ya se comenzaron a recuperar los empleos y que la economía volverá pues a levantarse. Esto es un poco la visión que él expuso esta mañana. Esto a grandes rasgos, Mario. Ya vamos a comenzar hablando por el tema de la corrupción, que fue el primer tema que tocó el presidente. El mandatario dijo que durante su gestión se han ahorrado 560,000 millones de pesos mexicanos por la gestión que han hecho. En torno a este tema para los mexicanos, el tema de la corrupción va mal, el 50% lo cree así y bien el 27%. Veamos qué fue lo que dijo el mandatario sobre este tema. Pronostiqué que la crisis económica provocada por la pandemia sería transitoria. Dije que será como una V, que caeríamos, pero que saldríamos pronto. Afortunadamente, así está sucediendo. Este gobierno no será recordado por corrupto. Nuestro principal legado será purificar la vida pública de México. No hemos emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, pero tampoco encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad. Ya se acabó la robadera de los de arriba.
Vamos directamente al análisis. Aleida Alavés, en Ciudad de México, su opinión sobre este primer punto, la corrupción, lo que ha dicho el mandatario, las cifras que ha dado y la opinión que usted tiene sobre este tema. Muchas gracias, muy buenas tardes y es un honor estar en esta evaluación del segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como él bien lo dijo, el combate a la corrupción es una de nuestras principales premisas para edificar un nuevo Estado en el que las responsabilidades de este sean precisamente cero impunidad. Y por lo tanto, la labor que ha hecho la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, al recuperar dineros que habían estado involucrados en delitos de cuello blanco, de grandes cantidades de cuentas bloqueadas que se detectaron en un flujo de completa corrupción, es algo que revela cómo había una unidad en este país que no permitía la justicia y sobre todo en esta parte en la que se iban dineros que eran finalmente el erario, dineros públicos, a cuentas particulares. Eso es algo que estamos documentando con mucha puntualidad. Son miles de millones de pesos que se han rescatado bajo este esquema. Marco Adame, también allí en la capital mexicana, su opinión. Gracias, Santiago. El informe lo vamos a analizar en la glosa que ordena la Constitución. Hoy solo tenemos un mensaje político. Y lo que se ha dicho hoy es cuestionado por una realidad que es absolutamente desalentadora. Combatir la corrupción es combatir la impunidad, no hacer escándalos mediáticos, porque esos no generan justicia, generan beneficios políticos. Lo que estamos esperando los mexicanos es que quienes tengan responsabilidades sean presentados ante la justicia y que se sometan a las leyes. Solo así habrá justicia y solo así se combatirá la corrupción. Mientras tanto, no hemos visto todavía una clara determinación de que eso suceda, mientras quienes abusaron del país siguen al margen de la justicia. Es decir, señor Adame, que desde su perspectiva la lucha contra la corrupción no es como la está planteando el presidente en este informe y también pues hay que hablar de esos escándalos recientes que incluso involucran a familiares, al hermano del presidente, que han presentado un video en donde hay allí como una trama que está en desarrollo y que está investigando la justicia mexicana. ¿La corrupción no va por buen camino entonces en este gobierno? Hay que poner a los delincuentes al alcance de la justicia, no de la pantalla de televisión para ser sujetos de un linchamiento público. Se trate de quien se trate. Este no es un tema de familiares, de amigos, de cuates, como se dice en México. Es un tema de procesos, del debido proceso penal, de las instituciones, del Poder Judicial y de procesos que deben ser llevados con todo rigor para que se combata la impunidad. Y eso no ha sucedido aún. Aleida, su opinión, la impunidad, un tema importante que queda allí sobre la mesa. Bien, pues difiero completamente, no son escándalos mediáticos, son procesos judiciales que no estábamos ni siquiera acostumbrados a ver en las anteriores administraciones, en donde había un pacto de impunidad para proteger a los políticos de los niveles más altos, a pesar de que estuvieran involucrados, como en el caso de la estafa maestra, en desvío de recursos de dependencias, donde pues ahora ya se iniciaron las investigaciones para que esos dineros regresen al erario. Es algo que se está haciendo con toda puntualidad en procesos judiciales, a veces no se finiquitan por problemas en las leyes que no facilitan el cómo puede Hacienda hacer valer a la Fiscalía General de la República toda esta información y por eso no avanzan como se quisiera, pero de que empezó la justicia a hacerse valer, eso es un hecho. Y les voy a dar el dato de los recursos que se han bloqueado en cuentas que se encuentran totalmente anómalas por las cantidades que fluyen en ellas,
Y esto es algo que no habíamos visto, insisto, y es un combate a la corrupción real que ya hubiéramos querido que detuvieran en las administraciones pasadas, que se la pasaron haciendo negocios en todos los poderes, en el legislativo. Ahí está lo que está declarando el propio director de Pemex, en donde los sobornos corrían en el poder legislativo de la manera más burda, más cínica, cuando pues había toda esta modalidad de estar repartiendo dinero y no han desdicho eso, no lo han podido explicar públicamente cómo hacían para tener todas estas reformas que hicieron que casi se privatizara Pemex y CFE, que ahora este gobierno está recuperando como empresas del Estado y que estamos tratando de no depender de otros países, por ejemplo, en la producción de nuestra gasolina. Y por eso se están haciendo proyectos como el de la refinería de Dos Bocas. Entonces, es un país distinto a partir de que llega Andrés Manuel a la presidencia de la República en cuanto al combate a la corrupción. Mario Carbonell, nuestro corresponsal en la capital mexicana, ya lo decía yo, la encuesta realizada por El Financiero da una percepción de los mexicanos que el tema de la corrupción, 50% va mal y el 27% dice que va bien y que la gestión está siendo bien manejada en torno a este tema. ¿Cómo es la percepción en general de lo que se vive allí en el día a día de los mexicanos? Más allá de una encuesta de un medio de comunicación, ¿cómo es la percepción? ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Pues sin duda este tema de los videos, en donde ya lo mencionaba la diputada Aleida, del caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, ha dado mucho de qué hablar en la sociedad. Lo que se ha revelado de presuntos sobornos a legisladores en el sexenio anterior para aprobar las reformas del expresidente Peña Nieto es algo que está en los comentarios cotidianos de la gente, pero también lo que tú ya mencionabas, Santiago, del video del hermano del presidente, de Pío López Obrador, recabando recursos en efectivo, presuntamente para la campaña de 2018, aunque fue años atrás, pero bueno, para el movimiento. Y pues la respuesta que ha dado el presidente en este sentido de que no son casos iguales, no se pueden comparar, ha dicho el presidente. Lo cierto es que ambas situaciones están sin duda en las charlas de café, en los comentarios cotidianos de la sociedad, porque el tema de la corrupción pues es algo que México ha venido arrastrando durante décadas y es la principal oferta, la principal promesa del presidente, erradicar la corrupción. Él ha dicho que ya no hay corrupción en la parte de arriba, en la cúpula del gobierno, pero que aún hay camino por andar en las esferas más abajo de la administración pública. Esto es algo que pues la población tendrá que medir, tendrá que aprobar o desaprobar, no solamente en las encuestas, como ya lo menciona, sino también en las próximas elecciones, las de 2021, en donde se renovarán 15 estados de la República, es decir, el gobernador cambiará en el 2021 y ahí también pues va a ser un buen termómetro de cómo la sociedad está percibiendo la gestión de López Obrador en el tema más importante para él, que es la corrupción. Claro, ya lo decíamos, las encuestas que estoy citando son simplemente una muestra, no es el total de la opinión de los mexicanos, es simplemente una muestra, pero lo que dice Mario me parece que calza bien en este punto y es que esas elecciones de medio término ahí en su mandato pueden servir de termómetro para ver cómo están evaluando su gestión en cierta medida los ciudadanos mexicanos. Debo avanzar con otro tema porque quiero abarcar los tres ejes que citó el presidente a lo largo de su informe y el segundo tema es el tema de la economía. Esta misma encuesta del Financiero dice que la economía está muy mal, que el 61% de los mexicanos lo cree así. Claro, el escenario es complejo no solamente para México, sino para la economía mundial y para todos los países de América Latina. El 19% de los mexicanos dice que la economía va bien. Comienzo entonces por Marco, preguntándole su percepción. Hay que entender que el escenario, y hay que ser justos también, que el escenario es adverso para la gestión que está teniendo el presidente, porque ningún mandatario tenía previsto tener que cerrar la economía de los países por más de 5 meses para poder hacer frente a la pandemia. Sí, Santiago. Primero saludo a mi compañera Aleida Alavés
Y tal como se dijo en el caso de la corrupción, sí, México es hoy un país distinto, dice ella, pero no mejor. Y el caso de la economía es un ejemplo muy claro. El país, a partir del inicio de este gobierno, empezó a tener consistentemente trimestres con decrecimiento económico. La pandemia vino a agravar esta situación de tal tamaño, en tal medida, que no se conoce una crisis igual desde 1932. El problema es que los temas de empleo, de apoyo a las fuentes de trabajo, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, y a los trabajadores que tienen en riesgo o han perdido su empleo, hasta por 12 millones y medio de personas, muchos de ellos en la economía informal, no han recibido apoyos. De hecho, en las mediciones internacionales, somos el país que menos ha aportado recursos para apoyar a las fuentes de trabajo y a los trabajadores que perdieron su empleo. Los recursos se han destinado a otras prioridades que están en la agenda del gobierno federal y no en reactivar la economía como debe de ser. Aleida, su opinión sobre el tema económico. ¿Qué le está faltando a México para marchar teniendo en cuenta este panorama de la pandemia del COVID-19? Sí, como bien lo dicen, es un escenario económico muy desfavorable por la pandemia, pero este problema se atendió precisamente en esas dos vías, en cómo hacíamos que el impacto fuera el menos posible, pero también cómo se cuida la salud, que es lo primero de las personas. Y por eso las medidas que se tomaron, obviamente están teniendo sus repercusiones, esto de detener un poco la economía para priorizar la salud de las y los mexicanos, es algo que se discutió ampliamente y que lo hemos estado discutiendo en todos los poderes de este país. No solo eso, yo creo que también se afianzó la parte en la que el Estado se asume responsable del bienestar de las personas y se hace todo un planteamiento en el que se busca que 7 de cada 10 familias reciban un apoyo del gobierno federal, ya sea mediante la pensión universal a adultos mayores, que ya es constitucional, que la acabamos de establecer como una obligación del Estado, el apoyo a las personas con discapacidad, el apoyo a estudiantes, de tal forma que todas las personas, insisto, 7 de cada 10 familias en el país reciben un apoyo del Estado. Esto ha incrementado la capacidad de consumo y la caída no ha sido tan estrepitosa como en algunos otros países que obviamente están priorizando la actividad económica a la salud de las personas. Entonces yo creo que estamos en un camino de mucha responsabilidad con respecto a las vidas humanas, pero también atendiendo que la economía pues no caiga todo, lamentablemente es en escenarios catastróficos hasta el 10% del Producto Interno Bruto, pero es una realidad que va más allá de un manejo responsable. Se ha mantenido la recaudación fiscal, eso también es importante, no se hacía mucho por tener una recaudación fiscal efectiva y en este año, a pesar de la pandemia, se mantuvo esa recaudación fiscal. Aleida, desde fuera de las fronteras mexicanas, lo que se percibe de este país es que le está apostando nuevamente a ese tratado de libre comercio que fue firmado con Canadá y con Estados Unidos, y vuelve y hacen las mismas críticas que le hacen algunos países a México, y es que está muy enfocado en Estados Unidos, que sigue manteniéndose como su principal socio comercial y no mira tanto hacia la región de América Latina. Esa es la percepción que hay desde fuera de las fronteras mexicanas. Tal vez le está faltando este impulso de abrirse un poco más a México para poder darle otro impulso a la economía del país para que despegue de pronto de una manera más rápida. Lo que nos informó el secretario de Relaciones Exteriores en la reunión que hubo con mi bancada, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara, es que precisamente no solo es garantizar que sea con estos 3 países del norte el afianzar estas relaciones comerciales,
También se está buscando los enlaces con América Latina y el Caribe, de tal forma que con ellos se busque inversión en diferentes materias. Creo que la que va avanzada es con las universidades de diferentes países de Latinoamérica, en donde se está fortaleciendo la investigación en todos estos rubros de la salud, que se está trabajando a nivel internacional, pero también en este intercambio de conocimientos, de investigación con las universidades de América Latina. Ese es uno de los rubros que yo recuerdo ahorita, nos compartió el secretario, pero efectivamente necesitamos observar que haya esa visión de una integración más sólida y firme con América Latina. Eso es algo que vamos a estar observando y que va a estar dentro de nuestras preocupaciones los próximos meses. Marco Adame, su opinión para cerrar el tema económico, le hago esta misma pregunta. México está volviendo a concentrarse y a focalizar todo su esfuerzo económico en el aspecto de la relación con Estados Unidos y con este acuerdo, que incluso el mandatario habló sobre este acuerdo comercial alcanzado, esta renovación alcanzada con Estados Unidos y con Canadá, y está dejando de lado su región natural, que es América Latina, Centroamérica, por supuesto, que es el vecino, y el Caribe. Sí, Santiago, desde luego que la nueva edición del Tratado México, Estados Unidos, Canadá es importante, pero también es no menos importante la diversificación. Y en ese sentido, México necesita voltear a otras regiones del mundo y de manera muy sentida, muy especial, a América Latina para generar una serie de acciones de conjunto en esta gran región que puede lograr mejores negociaciones si se generan estrategias regionales. Ahora, déjame decirte, los apoyos económicos directos a los que se refiere la diputada a la vez son importantes, pero si no se apoyan las fuentes de los centros de trabajo, las fuentes de empleo, no habrá crecimiento. Y yo difiero de lo que se ha mencionado hace un momento por ella. No se detuvo un poco la economía. Estamos ante una contracción económica de 12.8%, según cifras del Banco de México, y una caída del PIB del 18.7% en el segundo trimestre del año. Esto es de un impacto brutal. Y también la recaudación fiscal ha caído, de tal manera que no estamos ante un escenario sencillo, más bien muy complejo, y necesitamos definir políticas públicas económicas con otra orientación, con otro rumbo, para que se genere la recuperación, que tampoco será tan inmediata como lo señaló el presidente en su mensaje. Todavía no hay manera de asegurar que será una V. Es una recuperación que será lenta y puede ser más lenta si no se toman las decisiones correctas. Y eso es lo que estamos pidiendo desde mi bancada en el Partido Acción Nacional. Además que hay que tener en cuenta que también sus socios comerciales principales también están tratando de apalancar sus economías para salir adelante. Estados Unidos y Canadá también están en problemas económicos, entonces no será tan fácil esa recuperación económica. Pues esto fue lo que dijo el mandatario de los mexicanos en torno al acuerdo comercial alcanzado con Canadá y Estados Unidos. En estos momentos de crisis, el acuerdo que firmamos significa impulsar las actividades productivas, conseguir más inversión extranjera, crear más empleos y lograr más bienestar para nuestro pueblo. En este contexto debe verse mi visita a Washington para entrevistarme con el presidente Donald Trump, quien nos trató con respeto y, lo más importante, elogió a nuestros paisanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos de América. Avanzo con el siguiente tema que trató el presidente en su discurso, el tema de la salud, la pandemia, el avance de la pandemia del COVID-19. De acuerdo a la encuesta del Financiero, la gestión del presidente muy mala está en el 36%, una
bien o muy bien hecha gestión ronda el 33%. Aquí hay opiniones un poco más encontradas entre los mexicanos. Lo que es cierto es que México está entre los países que más cantidad de casos está registrando. Fue uno de los países que se demoró más en tomar medidas preventivas si lo comparamos con otros países de la región que empezaron a tomar medidas de bioseguridad de una manera más temprana para evitar un contagio rápido. Comienzo por preguntarle a Mario Carbonell, nuestro corresponsal en la Ciudad de México, la percepción que hay en torno al tema de la pandemia. Este país ya incluso ha empezado a tener una apertura de la vida social y económica con restricciones. Mario. Así es, ese tema pues ha generado mucha controversia por la postura del gobierno, la estrategia que están llevando a cabo, que uno de los puntos polémicos es el uso del cubrebocas. El propio presidente de la República pues se ha negado reiteradamente a usar el cubrebocas en eventos públicos, argumentando que pues no se ha probado su eficacia. En la misma línea que el vocero ante la pandemia, Hugo López-Gatell, y a contrapelo pues de los ejemplos internacionales. Esto ha generado muchas críticas en la opinión pública. Otro tema es el de las pruebas de detección de COVID con la finalidad de contener. Desde un principio el gobierno dijo que la estrategia no iba a ser la de contención del virus. Y finalmente pues los pronósticos que ha hecho el propio responsable del manejo de la pandemia, insisto, López-Gatell, que había previsto que llegáramos a los 60,000 muertos en el escenario catastrófico, en el peor de los escenarios, hacia el mes de octubre, lo cual, bueno, pues esa cifra se rebasó ya desde el 22 de agosto. Entonces, ciertamente ha sido pues un tema recurrente. El presidente ha dicho que no van a modificar esta estrategia, que comparado con otros países no vamos tan mal. Incluso ha tenido respuesta, por ejemplo, del gobierno de España cuando quiso comparar el manejo que se ha tenido España y México de la crisis de salud. También ha expresado molestia cuando la prensa precisamente publica la cantidad de muertos, el comparativo con otros países con la misma cantidad de población. Y bueno, el presidente lo toma como críticas de los adversarios, cuando en realidad pues muchas opiniones han vertido respecto del manejo de la pandemia. Pues es que en México, Mario, ya van más de... económica, ¿es cierto? Sí, Mario, es que en México ya van más de 600,000 casos confirmados y más de 64,000 personas han fallecido en toda la República Mexicana. Aleida, su balance de la gestión del mandatario con estas cifras y dado el escenario que se está presentando allí, el mandatario dijo en su intervención que al llegar al poder había encontrado una red hospitalaria bastante deficiente y con falta de médicos en algunos hospitales de la República Mexicana. Sí, lamentablemente tuvimos un escenario catastrófico en donde había un abandono casi total del sistema de salud. Se subrogó, se hizo un negocio con todo lo que fue la prestación de servicios de salud, la compra de medicamentos. En la comparecencia de la oficial mayor de presidencia, eso fue lo que pudimos constatar, que pues había toda una serie de anomalías en la adquisición de medicamentos, que por eso tuvimos que hacer adecuaciones para que los contratos fueran centralizados, porque eran negocios de los gobernantes lo que se veía en esta prestación de servicios. Sí, Asimismo, también pero precisamente si la red hospitalaria está tan deficiente y faltan los médicos y llega una pandemia a este país, ¿por qué el gobierno no reaccionó más rápido previendo que su red hospitalaria no iba a estar en las condiciones adecuadas para hacer frente a la situación? Bueno, yo entiendo que se hizo todo lo necesario en primera instancia cuando se habilitó una comunicación muy estrecha con toda la población para alertar de la prevención de este virus en diferentes modalidades, orientando cómo se podría uno proteger en las condiciones en las que estamos de una falta de infraestructura, de personal, de medicamentos, nos dejaron el sistema de salud. Entonces,
en varios estados tomaron medidas distintas. De hecho, hasta empezaron a enfrentar al presidente para no hacer valer estas medidas. En la Ciudad de México, que es a donde yo represento y además estamos también en esta línea de una prevención más profunda, pues se hizo un cierre de todas las actividades económicas, sociales, de más de 3 meses. Entonces, digo, se actuó conforme se pudo en cuanto a las condiciones en las que encontramos el sistema. Claro. Y creo que, bueno, para como estábamos, no creo que una vida más, una vida menos, claro, pero pues es lo que se pudo hacer bajo estas situaciones. Marco, me quedan pocos minutos para cerrar el programa. Su percepción sobre este tema del manejo de la pandemia. Sí, Santiago, la estrategia ha sido un absoluto fracaso de punta a punta. Los pronósticos, las medidas iniciales y las decisiones que se tomaron a lo largo de estos meses muestran el fracaso en el número de muertes que hoy nos tiene ubicados como el 10º país con más muertes por cada 100,000 habitantes. El gobierno confundió vidas con camas y ni preservó las vidas ni resolvió el tema de las camas de hospital. De tal manera que hoy estamos en una situación muy lamentable por las pérdidas humanas y también porque los casos de corrupción se dieron en los propios suministros médicos, como los que representó el hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, que empezó a vender ventiladores a precios por encima del mercado y en condiciones de opacidad y con una corrupción flagrante. Pues se nos acaba el tiempo. Debo despedir ya el programa. Aleida Alavés, Marco Adame y Mario Carbonell en la capital mexicana. Gracias por habernos acompañado, haber puesto aquí en perspectiva estos 3 puntos que abordó el presidente en su informe de gestión. A ustedes los invito para que sigan dejando sus comentarios a través de las redes sociales de France 24. Siga con nuestra programación.